Seguimos con Nuestra Señora, la Virgen María, aquella joven veraz y santa, que fue dedicada por su madre antes de su nacimiento al servicio del templo. Nadie sabe de ella más que su pureza y su castidad, y desde tiempos lejanos no se sabe de su familia más que la bondad y la rectitud. Era un hombre perfectamente formado. Entonces le enviamos a nuestro espíritu que apareció ante ella en la forma perfecta de un ser humano, es decir, un ser humano de su género perfecto en su apariencia y su formación, de gran perfección y belleza. Las partes de su cuerpo se han conformado con la mayor armonía que se puede encontrar en la humanidad. Aquí se manifiesta la gran castidad y virtud de María, la paz sea con ella, pues cuando vio esa belleza y esa perfección, no se quedó perpleja, ni ese hombre pudo cautivar su corazón. Su corazón estaba ocupado por su Señor. Su espíritu estaba cautivado por el Supremo, y sus sentimientos respiraban amor por Él. Un amor dirigido a quien de verdad se lo merece, al único, glorificado sea. Por ello, buscó refugio en su Señor, quien es el único que disipa cualquier mal. No mostró signos de seducción a ese joven hombre, ni le habló con ternura para conocerle, ni siquiera pronunció una sola palabra que dé a entender alguna inclinación hacia ese hombre extraño. Y allí la tenemos, inquieta, como una joven virgen asustada, cuya soledad fue interrumpida por un hombre. Se refugia en Allah y le pide auxilio y apela a los sentimientos de piedad en el alma de ese extraño, así como a su temor de Allah y a tener temor de Él en ese lugar tan solitario. Dijo: me refugio de ti en el más misericordioso si eres devoto. Todo el ser de la persona devota se conmueve al ser mencionado el misericordioso y se retrae de los impulsos de los deseos corporales y los susurros de Satán. Y aquí nos podemos imaginar esa joven benevolente e inocente virgen, educada en la rectitud y creada en un entorno de piedad bajo la tutela de Zacarías. Esta fue su primera puesta a prueba. Y he aquí que el hombre se pronunció y dijo: soy solo un emisario de tu Señor para concederte un hijo puro. Nos podemos imaginar el miedo y la vergüenza que sintió al encontrarse con ese hombre, que aún no creía con certeza que era el enviado de su Señor. Podría ser una artimaña de un depravado que quería aprovecharse de su inocencia para decirle aquello que ofendería los oídos de cualquier joven tímida y en ese lugar tan retirado en el que se encontraban ambos. Nuestra Señora la Virgen se refugió en el misericordioso, glorificado sea, porque Gabriel, la paz sea con él, se le apareció en forma de un ser humano, y se apareció a ella en la forma perfecta de un ser humano. Y cuando le comunicó que era un enviado de Allah, se calmaron sus nervios, y no le discutió sus atributos, sino que se limitó a preguntarle por la singularidad de lo que le acontecería a ella. ¿Quedarse embarazada? Ella que es una virgen pura. Y luego nos preguntamos, ¿por qué apareció el ángel como ser humano? Los eruditos comentan que la aparición se produjo porque María no tenía la capacidad para ver a los ángeles, una capacidad que tienen profetas y mensajeros. Si se le hubiese manifestado en su verdadera imagen, nunca habría sido capaz de verlo en realidad. Ella carece de la aptitud que la capacita para ello. Habría oído solo una voz sin imagen, lo cual la haría dudar del asunto.
Se apareció a ella en la forma perfecta de un ser humano. Allah ha otorgado a los ángeles la capacidad de aparecer en diferentes imágenes y cambiar de su imagen angelical a la forma humana. Entonces, cuando adoptan la forma humana, solo se manifiestan como hombres y nunca como mujeres. Así confirman las falsas creencias de los incrédulos que fingieron que los ángeles son las hijas de Allah. Glorificado sea el Altísimo por encima de lo que han dicho y adscrito. Jesús, el Mesías, no fue creado de forma directa en el vientre de María, aunque Allah es capaz de ello. Más bien envió a María a alguien que pudiese oír y ver. De lo contrario, se incrementarían las dudas de María acerca del secreto de su embarazo. Hermanos, aquel que se alzaba ante la Virgen era el mismísimo Espíritu Santo. Así es, era Gabriel, la paz sea con él, que fue enviado a ella por Allah. Después de retirarse María a ese lugar hacia el oriente, el verbo divino hemos enviado indica dos cuestiones: el envío del mensaje y la naturaleza del envío. Es una expresión única, milagrosa, que indica tanto la acción como su efecto al mismo tiempo. El pasaje en árabe indica que el mensajero fue enviado a María en diferentes momentos y no de golpe. Esta es otra prueba de que María sabía de antemano la venida de ese mensajero. Al mismo tiempo, es una misericordia hacia María por parte de Allah, el compasivo, el todopoderoso. María, que no podía recibir ese enorme decreto divino por el cual sintió escalofríos el último profeta y mensajero. Nuestro espíritu, en el pasaje, hace referencia a Gabriel, la paz sea con él. Son palabras que vinculan a Gabriel con Allah en una muestra de dignificación y honor hacia el arcángel. Al describir a Gabriel como un espíritu, hace referencia a su misión de llevar la revelación a profetas y mensajeros. Una revelación por parte de Allah que contiene la ley de Allah y sus preceptos. En ella está la vida de los espíritus de los creyentes. La palabra de Allah, glorificado sea, es un espíritu con el cual Allah reaviva los corazones y las almas. El portador de ese espíritu es el espíritu de Allah, Gabriel, que la paz sea con él. Mientras Nuestra Señora María estaba consternada por la aparición de ese hombre perfecto ante ella, de repente el mismo hombre sorprende de forma más brusca sus oídos por segunda vez, cuando le anunció la finalidad de su visita a ella. Dijo: soy solo un emisario de tu Señor para concederte un hijo puro. Le comunicó que es un mero enviado de Allah a ella. Tiene una misión determinada que es la de otorgarle un niño puro. María se sorprendió con estas palabras. Ya le habían visitado los ángeles con buenas nuevas, consistentes en el hecho de dar a luz de forma inmaculada. No obstante, quizás el intenso miedo y la timidez al ver a ese extraño le hicieron olvidarlo todo mientras el temor, la preocupación y la vergüenza se apoderaban de ella. Aquí la aleya hace referencia a una dádiva sin remuneración, es decir, lo que le sucedería a María iba a ser una dádiva de Allah no subyugada a las leyes de la creación. Puro, aquí indica que será exento de faltas y defectos, un niño purificado de cualquier pecado y de toda impureza. Referirse al niño como una dádiva indica que María, la paz sea con ella, no participó en la creación de Jesús de ningún modo, con la excepción del embarazo que indica textualmente la aleya.
Él es una creación completa mediante el imperativo de sé, completado antes de María, y era un asunto ya decretado, otorgado por Alá, para concederte un hijo puro. Su género es masculino, para concederte a un niño, y su carácter es descrito como puro, es decir, su carácter será puro y bondadoso. El Espíritu Santo le dijo a la Virgen María: «Solo soy el emisario de tu Señor para concederte un hijo puro». Y aquí, María, la Virgen casta, debía superar su timidez. Debía de confrontarle dada la naturaleza de la situación. Dijo: «¿Cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Pues no he sido una mujer libertina». Ella sabe, según su conocimiento humano, que era imposible que una mujer se quedara embarazada excepto si mantiene relaciones con un hombre. No obstante, el Espíritu Santo le anuncia que le concederá un niño puro. «¿Cómo?», dijo. «¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Por qué medio ha de suceder ello? Ningún ser humano me ha tocado. No ha mantenido relaciones con un marido en una relación lícita, ni tampoco soy una mujer libertina, ni tenía la conducta de las mujeres licenciosas. Entonces, ¿cómo iba a llegar ese niño?». La respuesta llegó para disipar su sorpresa y terminar con su asombro. Una respuesta basada en la fe, a través de la cual se acordó de la anunciación que ya había recibido de los ángeles anteriormente. Su pregunta es casi su respuesta al mismo tiempo. Entonces se tranquilizó, recuperó la certeza y supo que es la orden de Alá, glorificado sea. Se sometió a su voluntad y le complació su decreto. El Espíritu Santo le dijo: «Así crea Alá aquello que quiere. Cuando quiere algo tan solo le dice sé y es». Una vez se ve el asunto bajo esta verdad primordial, desaparece la sorpresa y la confusión. Se tranquiliza el corazón y vuelve el ser humano a preguntarse a sí mismo asombrado: ¿cómo pude sorprenderme de este hecho natural claro y evidente? Alá, alabado sea, haya establecido la reproducción humana a través de las relaciones matrimoniales, hasta que esta vía se ha convertido en la usual para los humanos. Sin embargo, Alá es capaz del mismo modo de hacer que la Virgen se quede embarazada y dé a luz sin esas causas comunes, sino mediante otras vías diferentes. Así Alá presentaría a la gente un milagro que indica su poder infinito. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. En el capítulo de María, dice Allah reportando de Gabriel, la paz sea con él: «Así ha de ser, pues tu Señor dice eso es fácil para mí, y para que hagamos de él un signo para la humanidad y una gracia venida de nosotros». Y era un asunto ya decretado. La creación de Jesús, la paz sea con él, es fácil y sencilla para Allah, porque es mediante una orden divina, sé. Dice Allah, alabado sea: «El ejemplo de Jesús para Allah es como el ejemplo de Adán. Le creó de barro y le dijo, sé, y fue». Resta hablar de para quién es sencilla esta cuestión. El mensajero Gabriel le comunicó a María el texto divino, de que era fácil. Es fácil para Allah, glorificado sea, sin que ello suponga sufrimiento ni cansancio. Él es el Todopoderoso, el más sabio, y el asunto no es fácil para Gabriel, la paz sea con él, ya que el emisario solo hace llegar el mensaje en todo este asunto de la creación de Jesús. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Gabriel, el Espíritu Santo, la paz sea con él, no intervino en la creación de Jesús, la paz sea con él, en lo más mínimo. Era un simple emisario que hacía llegar el decreto de Allah a María. Este asunto extraordinario que María ni siquiera podía imaginar es algo fácil para Allah. Todo es fácil ante el poder que dice a algo sé
y es, tanto si es lo usual en las leyes universales o no. El ángel dijo, así ha de ser. Tu Señor dice, eso es fácil para mí, y para que hagamos de él un signo para la humanidad, y una gracia venida de nosotros. Y era un asunto ya decretado. El Espíritu Santo, Gabriel, que la paz sea con él, le comunica que Allah quiso hacer de este hecho sorprendente una señal para la humanidad y un signo de su existencia, de su infinito poder y su libre voluntad. Primero quiso hacer de él una gracia para los israelitas y para la humanidad en general, y ello mediante este acontecimiento que les lleva a conocer el poder de Allah, alabado sea, a su adoración, el seguimiento de sus preceptos y la sumisión ante su poder, glorificado sea. Así terminó el diálogo entre el Espíritu Santo y la Virgen María. El contexto coránico no menciona lo que aconteció después de dicho diálogo. Aquí vemos un intervalo típico de la exposición artística del relato. Después de explicar Gabriel el tema milagroso del nacimiento del Mesías, mencionó que es algo ya concluido y es algo decretado. No obstante, ¿cómo? No se menciona aquí nada de ello. El relato continúa con una escena nueva en la cual se nos presenta a la Virgen confusa, en otra situación incluso más intensa.